1822, 5 hombres de la Ciudad de México deciden reunirse para formar la primera asociación civil de México independiente. Este tenía como propósito brindar educación a toda la población infantil de la capital. Además, esta asociación tuvo como nombre Compañía Lancasteriana de México, la cual desde su fundación tuvo la aprobación y apoyo del gobierno. El método de enseñanza que se aplicó en las escuelas lancasterianas fue el de la enseñanza mutua. Este consistía en que los alumnos más avanzados y de mayor edad eran previamente instruidos por el preceptor para que pudieran enseñar hasta grupos de 10 niños. Además, este método presenta varias ventajas, como por ejemplo que primero aprendían la lectura y después de ser dominada esta, ya se iniciaba con el aprendizaje de la escritura. Además de que un solo preceptor podía enseñar de 300 hasta 1000 alumnos, lo cual reducía enormemente el costo de la instrucción. Esta gran propuesta pedagógica debía consolidarse en un documento, y es por eso que surge la cartilla lancasteriana. Pero en sí, ¿qué es la cartilla lancasteriana? Esta lleva por título completo el Sistema de Enseñanza Mutua para las Escuelas de Primeras Letras de los Estados de la República Mexicana. La cartilla lancasteriana puede ser considerada como el primer documento editado en el México independiente. Tuvo como propósito guiar las actividades de enseñanza de los maestros de las escuelas de primeras letras, y además es el precedente más remoto de un programa de estudios de educación elemental, pues proporcionaba los contenidos de las ramas de enseñanza, indicaciones precisas sobre cómo transmitir diversos contenidos, e incluso indicaciones arquitectónicas para la construcción de salón de clase, mobiliario y útiles escolares indispensables. En cuanto a su estructura, la obra se encuentra dividida en 3 partes, la cual veremos en los siguientes 3 momentos. En esta primera parte, comentaré algunas características relacionadas con la infraestructura requerida para el salón de clases y la escuela en general, pues esta debía estar en un lugar alto y seco, alejada de ruidos. Además debía contar con un patio amplio y una cerca de altura regular. Asimismo, sus pisos debían de ser de arena o de tierra para evitar el ruido. El salón debería ser suficientemente amplio y en declive para que tanto el maestro como los inspectores pudieran observar a los niños. El espacio entre cada banca debía ser suficiente para formaciones, semicírculos y otras actividades dentro del salón. Las mesas y bancos a su vez debían tener las esquinas redondeadas para evitar accidentes. La altura de las mesas dependía de la clase a la que estuvieran destinadas, desde la primera clase hasta la octava. Así también los tinteros que eran de plomo o vidrio solo estaban en las mesas destinadas a escribir en papel. Los semicírculos se formaban en los pasillos alrededor del salón en grupos de aproximadamente 10 alumnos. En cuanto a las plumas y papel, solo los niños que estaban en séptima y octava escribían en papel y las pizarras eran un método para acelerar el progreso de los estudiantes. Como podemos ver, cada detalle debía estar planeado para el desarrollo de las clases. En cuanto a las muestras de escritura, había de 3 clases que eran grande, mediana y pequeña o cursiva. En la pared tenían tableros grandes con el alfabeto en mayúsculas y minúsculas, en cursiva, y cartones con cada letra, así como el silabario. Contaban también con un sistema para otorgar algún mérito o castigo, y este consistía en colgar al cuello de los niños una tablita que describía el hecho o acontecimiento. Los tiempos de la clase de la escuela en general se controlaban con un silbato y una campanilla, así como un reloj en la pared. Cada escuela contaba con una colección de libros que se prestaban únicamente a los niños más adelantados y como un premio. También contaban con una alcancía para las donaciones de los visitantes, y estas se repartían al fin de mes entre los instructores. Eran muy cuidadosos en sus registros, tanto de asistencia como de inscripción, de gastos, visitas, entre otros. Cada espacio dentro de la escuela era controlado, tanto el que había entre cada banca, así como el uso de los pasillos. Las dimensiones eran estrictas y específicas, dependiendo del número de niños que se atendían en la escuela, pues podían ser 500, 300 o 160. Como hemos visto, cada gasto debía ser contemplado en el presupuesto para poder establecer una escuela con estas características. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestra cartilla lancasteriana. Y aquí, en esta se incluían la clasificación de las escuelas,
Y como primer punto tenemos cómo se iba a evaluar o cómo se iba a realizar el aprendizaje con los estudiantes. Este método consistía en que se debía facilitar la instrucción de varias ramas elementales de la enseñanza. El primero estaba fundado por los principios del orden y de la disciplina, por los cuales y bajo la dirección de un solo maestro, los niños se enseñaban y se instruían mutuamente. En la organización de la escuela había distintas divisiones de clases y en cada una había distintos tipos de niños cuyos conocimientos en lectura, escritura o cálculo estaban a la par. Como segundo punto tenemos la división de la enseñanza. Tenemos que la lectura, la escritura, la aritmética que antes se enseñaba era muy sucesiva y por este método se enseñaba a un mismo tiempo, consiguiéndose un ahorro de tiempo inalcanzable. La escuela se dividía en 8 secciones principales. Como primera tenemos que la escritura se basaba en 3 especies de enseñanza. La primera era la que se hacía en la arena. Esta era para los niños que apenas empezaban a escribir. La segunda era la que se realizaba sobre las pizarras para los niños de la segunda o de quinta clase. Y la tercera se ejecutaba en un papel por los niños de la séptima y octava clase. Como siguiente punto tenemos la rama de la enseñanza. De la lectura. La lectura se presenta bajo 4 puntos de vista. El primero que tenemos es el alfabeto o leer las letras. El segundo era el silabario o leer distintas sílabas. Como tercer punto está el vocabulario o leer palabras y como cuarto pero no menos importante la lectura corrida o leer frases o sentencias en diversos carteles que ya estaban manuscritos. Ahora, como siguiente punto de la enseñanza, tenemos a la aritmética. Esta se dividía en 8 clases y puesto que la aritmética solamente iba a ocupar 1 hora por la mañana y otra para la tarde para ser instruida en medio de bancos y en medio de semicírculos. En esta tercera etapa comenzaremos hablando acerca de los instructores o inspectores de orden. Ellos tenían 2 turnos, uno por la mañana y otro por la noche, ya que ellos eran encargados de estar del lado del docente porque tenían que cumplir con ciertas tareas, como por ejemplo llegar 30 minutos antes al salón, pasar lista a los instructores de clase checando quién faltó para reemplazarlo con un maestro nuevo que impartiera su clase. Él les entregará a los instructores tablas de dictado, cuidará que los niños entren a su clase en fila, acomodándolos en su lugar. Debemos recordar que los niños respondían al sonido de una campana, ya que ésta les indicaba cuando debían poner las manos en las rodillas o en la mesa, también cuando debían agradecer mediante una oración, la cual era: Gran Dios, te damos gracias infinitas por habernos asistido en nuestros trabajos, y te suplicamos que sigas con nosotros. Cuando tocaban 3 campanazos, uno era para leer la lista con los nombres de los niños que serían castigados, el segundo para la salida y el último para avisarle al maestro la conducta de cada uno. Debía haber 3 instructores generales, uno de escritura, otro de lectura y otro de aritmética. Eran seleccionados según su conocimiento y dominio de la materia. En pocas palabras, seleccionaban a los mejores candidatos. Dentro de esos instructores vamos a tener a los de lectura. Estos se encargaban de enseñar a los estudiantes de forma ordenada a leer una sílaba, una palabra o una sentencia. De esta forma se va a buscar que los niños encuentren su error sin ser corregidos por el instructor. Y en caso de no hacerlo, el instructor lo resolverá. Esta enseñanza va a ser conocida como semicírculos, ya que de esta forma van a estar acomodados los estudiantes para ser evaluados en estas actividades. Cada instructor va a contar con un ayudante donde su obligación será apoyar en todo momento al instructor respecto con el alumnado, teniendo en cada mesa a un ayudante. Las clases tendrán como primera forma de aprender a la memorización, donde el instructor leía en voz alta y los estudiantes repetían. De igual forma, los estudiantes tenían que corregirse entre ellos. El uso de los exámenes fue un elemento relevante en este sistema, ya que ayudó a observar el avance de los alumnos y a su vez se daba el reconocimiento al estudiante que haya mostrado dominio sobre un tema y era promovido a una clase superior. En este sistema se requería mucho orden y silencio, cuyo logro se confió por el uso de premios y castigos. En cuanto a los premios,
Para algunos niños el sobresalir entre sus compañeros y obtener la aprobación de su maestro eran suficientes estímulos para motivar la enseñanza. También se premiará con billetes donde se reconocía al niño por su aplicación, buena conducta y atención durante las horas de la escuela. En cuanto a los castigos, debía imponerse con una tendencia moral, como lo es exponer la mala conducta, las malas actitudes, donde incluso se puede llegar a la expulsión pública. Se contaba con un jurado dentro de la institución, donde se resolvían conflictos en caso de ser alguien acusado y se resistiera a su culpa, donde se establecía la sanción del delito confirmado o la absolución si no lo hubo. En este último caso, se examinará al delator e impondrá sanción. Para poder llevarse a cabo todo lo anterior, los maestros y maestras de las escuelas no solo debían tener una conducta irreprensible respecto de la moral, sino también a la religión. En todas sus acciones, debían dar prueba de un gran respeto a la verdad. En su trato, debían ser francos y agradables. Los niños tenían que ser tratados con amor y cariño, y no con rigor, ni empleando el terror ni el castigo, como se acostumbraba anteriormente, y no se propone más objeto que su propio bien. El maestro debía considerarse como un amigo, una guía. Todos estos son objetos de la mayor importancia, y la falta de esas cualidades no podían ser compensadas. En cuanto al sistema de educación para las niñas, es importante mencionar que en la cartilla lancasteriana, la educación de las niñas tenía gran relevancia. Tenían el mismo sistema para leer, escribir y contar aplicado en la educación de los varones. Sin embargo, y a pesar de que llevaban un horario de clases similares al de los niños, este estaba organizado de tal manera que hubiera un tiempo dedicado a la costura, donde veían diferentes contenidos como hacer dobladillos, sacar hilos y coser y pegar botones. Para finalizar, podemos decir que la cartilla lancasteriana fue de suma importancia, pues fue el primer documento editado en el México independiente. Además, este favorecía la instrucción elemental de las y los niños de México. El sistema implementado fue muy atractivo para los nuevos estados. Por eso, tuvo vigencia hasta la penúltima década del siglo XIX, por lo que continuó siendo el instrumento didáctico de las escuelas que seguían implementando el método de enseñanza mutua. Un elemento que hay que destacar y que favoreció la difusión del sistema lancasteriano fue la creciente participación de la ciudadanía en la difusión de la educación y en la fundación de las escuelas. Por último, hay que recordar el reconocimiento que se hace a este sistema como una oportunidad que permitió responder de manera rápida, extensa y a bajo costo la gran demanda educativa de la primera mitad del siglo XIX.